Nueva conferencia que nos convoca en esta tarde, en esta primera jornada de nuestro Legal Tech Summit. Aspectos legales de blockchain. ¿Quiénes van a participar? Bueno, les digo que es una conferencia rioplatense, porque tenemos integrantes de ambas márgenes del Plata en esta linda comunión a la que estamos acostumbrados argentinos y uruguayos, uruguayos y argentinos. Ana Julia Gavilán es contadora pública, licenciada en administración, integrante de IADECO, consultora de abogados, disertante a nivel nacional e internacional y miembro de la comunidad Networking Crypto World. También nos acompaña Diego Daniel Balbi, él es contador público, licenciado en especialización en auditorías de sistemas, disertante también a nivel nacional e internacional, integrante e investigador de la Comisión Subnacional del SEAT por la Universidad de Buenos Aires e impulsor de la comunidad Networking Crypto World. También nos acompaña Bruno Bacchino. Bruno es Senior Manager de la práctica de Business Consulting de Grant Thornton para Uruguay y Paraguay, contador público, licenciado en Administración, analista programador, cuenta con estudios MBA y más de 20 años de experiencia en asesoramiento a organizaciones de diferentes sectores. Y como moderador recibimos también a Germán Fabris, abogado, emprendedor y desarrollador de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, docente, cofundador del estudio Fabris Fernández Laffi y Asociados, miembro de la comisión Networking Crypto World, de la comunidad, debí decir, Networking Crypto World. Así que chicos, adelante, a nuestro moderador Germán le damos la palabra en este momento. Vamos a hacer un pequeño cambio en la agenda, el moderador en realidad soy yo. Cambiamos la agenda, no hay problema, Bueno, ningún vamos a cambiar problema. las características sobre la marcha. Bueno, bien, antes que nada, desde Grant Thornton y WIA Regules, para nosotros es un placer estar participando en este evento, al igual que venimos participando en todas las ediciones del Blockchain Summit. Cuando los organizadores nos plantearon esta posibilidad, gustosos accedimos y bueno, estamos participando con varias charlas, así que estamos muy contentos por eso. ¿Sí? Bueno, a ver, recién estuvo interesante la charla anterior que estuvo tocando muchos aspectos de blockchain que vamos a estar conversando ahora también. ¿Sí? Hubiera estado interesante por mi parte participar también en ese panel y contar la experiencia que implementamos en España, en Grant Thornton, España, de una solución blockchain para el mercado de coaseguros, que está operativa, pero bueno, eso será para otra oportunidad. Y bueno, para meternos aquí de lleno en el tema, un poco la dinámica que vamos a seguir, vamos a conceptualizar determinados temas relacionados con blockchain y tratar de buscar darles una mirada legal, que a estos aspectos ahí va a ser Germán quien nos esté haciendo esa bajada legal de las conceptualizaciones, ¿sí? Pero bueno, voy arrancando, ¿no? Estamos viviendo este fenómeno de blockchain, ¿sí? Esta tecnología disruptiva que tiene un gran potencial de generar nuevos modelos de negocio, de hacer más eficientes determinados procesos e incluso hacer que pierdan el sentido de ser de determinadas instituciones, porque la problemática de dar confianza que determinadas organizaciones dan pueden ser resueltas con la blockchain, ¿sí? Entonces, estamos ante este fenómeno, pero bueno, aquí te pido, Diego, como para empezar a conversar el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de blockchain? Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, querido Uruguay. La verdad que es un placer formar parte de este evento. Bueno, ¿de qué hablamos? Qué buena pregunta, Bruno, como para disparar la temática. Y quizás tengamos que remontarnos a la historia, porque blockchain, si bien, digamos, comienza con Bitcoin, tiene una esencia de lo que es un trabajo que publicaron en el 91, Hauer y Scott Stornetta, donde introdujeron el concepto de sello de tiempo. Sello de tiempo, que hoy se podría decir que es el famoso hash que tienen las transacciones, que es un mecanismo que permite verificar que una serie de datos han existido desde un momento determinado y que desde ese entonces no han sido alterados. Ahora, este fenómeno que daría cierta seguridad a lo que es el funcionamiento de la blockchain,
Bueno, trae a colación que con el lanzamiento de Bitcoin, año 2008, crisis financiera internacional, white paper, publicado por al día de hoy un seudónimo Satoshi Nakamoto, inicia como una revolución de las finanzas con la creación de la primera criptomoneda, que es el Bitcoin, a la que después surgieron otras alternativas altcoin, llamámosle en todo el mundo como Ether, Ripple y, bueno, y varias, hoy más de 10.000. Ahora, la base de lo que es la columna vertebral de las criptomonedas es la criptografía, de ahí su denominación como cripto. Y la tecnología que hace realidad al sistema es la blockchain o cadena de bloques, que se podría decir que traducido de inglés al español, al castellano, es una cadena de bloques que sería representado como si fuera un libro de contabilidad digital cuyas hojas o registros individuales van formando bloques que pasan a formar parte de un libro que es la cadena de bloques, luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema denominados nodos, y donde cada bloque tiene una identificación numérica que equivaldría a una firma digital, que lo hace correlativo al bloque anterior. La esencia de la blockchain hace que sea, digamos, trazable, inmutable por estas características. Ahora, blockchain tiene distintas generaciones y como toda tecnología va mutando y va siendo escalable en el tiempo. Bitcoin es primera generación, Ethereum es segunda generación y ya estamos en una tercera generación, pero eso lo va a explicar mejor Ana. Yo simplemente es como que hice un concepto introductorio de este mundo disruptivo que estamos, en el cual estamos inmersos hoy. Buenísimo, Diego. Gracias por esta excelente introducción. Pero bueno, Ana, si te parece, podrías profundizar un poco el concepto que nos planteaba Diego de estas generaciones que podemos hablar de blockchain, a pesar de su corta vida, ¿no? Ya hay más de una generación, ¿es así? Exacto, Bruno. Si bien pasó poco tiempo, pero podemos identificar como 3 generaciones. La primera es la blockchain de Bitcoin, en la cual solamente se van a poder comprar y vender Bitcoin. Una segunda generación que va a permitir ya la ejecución de programas dentro de la blockchain, que son los famosos smart contracts, posibilitando así la creación de los tokens, como esta representación digital de un activo tangible o intangible, como por ejemplo la criptosoja, que representa 1 tonelada de soja. Y va a haber una tercera generación que ahora está en desarrollo, que va a tratar de solucionar todos los problemas de las generaciones anteriores que están en curso, que es, por ejemplo, Polkadot, Cardano, que busca darle mayor velocidad a las transacciones, que aumenten las transacciones, es decir, que sean más escalables, y después que haya una comunicación entre todas las blockchain. Esto se está desarrollando, así que veremos en un corto plazo cómo va evolucionando. No, sí, esto es increíble, ¿no? Esto que estamos viviendo y cómo está evolucionando esta tecnología. Pero a ver, sin entrar a buscar aristas legales de esta tercera generación que todavía se está gestando, sin duda que ya desde la primera generación de blockchain se plantean una serie de desafíos o de retos en materia legal, ¿sí? Así que, Germán, ¿podrías contarnos ya de esta primera generación cuáles son los principales retos que se vivieron y que vivimos hoy en día? Claro que sí, Bruno. Veamos así, como dijo Ana, que aún estamos en esta fase de desarrollo de toda esta tecnología blockchain. Las posibilidades realmente son infinitas, capaz que ni siquiera somos capaces de entender cómo blockchain está cambiando y cambiará la forma en la que entendemos los negocios y la forma de llevar la vida. Cada generación de blockchain pretende resolver los problemas sufridos o realizados con sus precederas. Los negocios están listos y ansiosos para adoptar esta tecnología, pero necesitamos un entorno más seguro que configure una cadena de bloques mucho más flexible. Día a día nos despertamos con nuevos proyectos, avances que han tomado hasta forma mientras dormíamos.
La tecnología blockchain es capaz de cambiar este ritmo. La creación de nuevas aplicaciones basadas en blockchain es imparable. Se pretende, con estas nuevas generaciones que van sucediendo, ser capaces de cumplir los requerimientos exigidos por los usuarios. Uno de estos requerimientos y seguridades necesarias para los usuarios es el aspecto legal de todo lo que se va relacionando con estas tecnologías, ya que al irse vinculando cada vez más elementos que interactúan, potenciando a las tecnologías anteriores desarrolladas en los proyectos anteriores, aumenta la capacidad en la posibilidad de una regulación legal. Tengamos en cuenta que la velocidad de recepción normativa es sumamente inferior a la velocidad de crecimiento de todas estas tecnologías. Mientras vamos por la tercera generación de blockchain, aunque incipiente y en desarrollo, recién logramos dar un primer paso en cuanto a la regulación legal de las criptomonedas, en lo que vendría siendo la primera generación de blockchain. Hay informes que fijan como un punto de inflexión el 2025 para un uso más masivo todavía de blockchain, no solo a nivel de criptoactivos, sino que también contemplan otros usos de blockchain. En uno de estos informes se calcula que el 10,5% del PIB global va a estar dentro de la tecnología blockchain. Y en otro de los informes tiene a blockchain como el capaz de generar el potencial de lograr que $1 trillón se generen hasta el 2030. Todos estos informes data el máximo de ellos desde octubre del 2020. Tengamos en cuenta entonces que estos informes son anterior al apoyo legislativo que se dio por El Salvador con la creación de la ley Bitcoin, estableciéndola como moneda de curso legal. La mayoría ya tiene conocimientos de que en El Salvador se aprobó a principios de junio esta ley. Vemos cómo con apenas 16 artículos estos informes pueden quedar chicos, porque se ha realizado un gran paso, un gran apoyo que potencia el uso de las nuevas tecnologías. Esta ley tiene como la finalidad de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Quiere decir que será aceptable por el Estado para ser utilizada como medio de pago o cancelación de deudas, pago de impuestos y demás utilidades. Punto destacable de esta ley viene a darse por el lado tributario, donde los intercambios de estos criptoactivos no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. La adopción de Bitcoin, ¿sí?, claramente, por parte de El Salvador, promueve un beneficio puntual a los criptoactivos, pero de forma indirecta se está apoyando con los principios por los cuales nace blockchain, como es uno de ellos la descentralización, en este caso de las finanzas. Tengamos en cuenta que alrededor del 70%, por ejemplo, de la población de El Salvador se encuentra sin acceso a los servicios financieros tradicionales. Es por ello que el ecosistema de los criptoactivos va a abrir una puerta a esa inclusión financiera. Otro punto a destacar es que con la ley el Estado se compromete a realizar una campaña educativa, la cual es indispensable para que la población cuente con el conocimiento necesario para adaptarse a esta nueva realidad monetaria y a las tecnologías. Este es un factor fundamental. La educación en estas nuevas tecnologías acortaría la brecha informativa significativamente y podríamos generar una cultura más que interesante que permite el uso de las tecnologías con mayor conciencia, potenciando el ecosistema. Uno de los impactos de este primer gran paso ha sido el efecto dominó, que puede y está generándose, lo cual permitirá aún más interés por parte de la comunidad y el desarrollo de proyectos, agregándole al plus de los beneficios de esta tecnología la seguridad jurídica que brindan las normas. Y no solo hablando de efecto dominó en adopción de legislación de países, sino también en la necesidad de regulación de las demás cuestiones que implican los proyectos que integran estas tecnologías, ya sea a segunda y tercera generación de blockchain. Parece ser que este efecto dominó ya ha sido generado y, por ejemplo, Paraguay y Panamá seguirían el mismo camino por dos razones principales: atraer empresarios y aliviar la carga de enviar dinero internacional. La potencialidad económica puede ser uno de los aspectos más interesantes y un punto de inflexión para los países sudamericanos. Sumado a esto, se potencia, por ejemplo, los intereses de los bancos centrales en todo el mundo en estudiar la posibilidad de lanzar sus propias monedas digitales, como por ejemplo China, un claro ejemplo de ello, y la reserva de los bancos centrales de Estados Unidos y el europeo, que están en fase de estudio de sus monedas digitales. Hay un movimiento social importante por ir delineando lo que normativamente deberían tener este tipo de legislaciones a nivel global, que esperemos reciban el apoyo necesario y suficiente para potenciar este criptomundo de la mano de la tecnología blockchain. Esto configura el primer paso de regulación, más allá de las incipientes regulaciones tributarias que por ahí existían en algunos países, sobre la primera generación de blockchain, para poder seguir escalando en lo necesario respecto a las siguientes generaciones, Bruno.
Espectacular explicación, Germán. Así que bueno, estos son los avances en materia regulatoria de esta primera generación. Ahora la idea sería dar un pasito a hablar un poco de la segunda generación. Y bueno, y en esta segunda generación un factor clave y central son los tokens, ¿sí? O la tokenización, ¿sí? Así que bueno, Diego, ¿nos puedes explicar un poco más este concepto y sus implicancias? Sí. Muy buena la explicación y el pie que nos da Germán, sobre todo con los datos que marca de lo que va a ser de alguna manera lo que se dice el fenómeno de la tokenización de la economía, que va a manejar trillones o billones de dólares, un fenómeno bastante interesante. Pero bueno, justamente en lo escalable que hablábamos, se dice de alguna manera que Bitcoin es la idea y Ethereum, a nivel de generaciones, es la ejecución. Y en ese desarrollo y operatividad de la blockchain, básicamente de segunda generación, corren proyectos de alguna manera que sustentan los distintos tokens, son proyectos tokenizados. Pero bueno, ¿qué es la tokenización? La tokenización se podría definir como un método para representar derechos de un activo en un token digital, el cual estaría registrado en la blockchain Ethereum. Pero para entenderlo más simplemente, un token es una representación digital de un activo tangible o intangible que se crea para facilitar transacciones de productos. Entre otras cosas, puede servir para otorgar derechos. De ahí la importancia de que hoy, como decía Ana, por ejemplo, un token de un proyecto donde se tokeniza un activo físico, que sería la soja, estaría representado en el mundo digital. En este punto hay un tema sustancial que es el uso de los smart contracts. Lo más figurativo de un smart contract quizás sean las máquinas expendedoras de bebidas o de snack, que hacen a las veces de ciertos requisitos que se cumplen, y si se dan esos requisitos se genera una acción. Obviamente en el mundo digital los smart contracts o contratos inteligentes son los que de alguna manera acompañan esta generación de la parte de los proyectos en cuanto a las tokenizaciones. Nosotros en la comunidad venimos estudiando varios proyectos tokenizados para darle forma a quizás una matriz, no me quiero anticipar a lo que sería el tercer bloque, pero de evaluación y trazabilidad de los proyectos tokenizados, y bueno, algunos ejemplos y referencias particulares de esos estudios, seguramente bueno, los va a exponer Ana. Muchas gracias, Diego. Más que didáctica esa explicación de qué es un token. Pero bueno, para hablar un poco más del punto de vista práctico, Ana, ¿nos podrías contar algunos ejemplos de proyectos en los que hayan estado trabajando que implicaban activos tokenizados? Sí, con la comunidad estuvimos estudiando varios proyectos. Entre ellos te puedo mencionar Sucoin, que busca crear un token que equivalga a 50 kilogramos de azúcar, que sería un proyecto incipiente en la evaluación de la matriz que decía Diego. Después tenemos GBM Coin, que tiene 3 aristas, una de conservación ecológica, cripto fintech y huella de carbono, que ya podríamos evaluarlo como un proyecto que está en la zona intermedia. Y después el proyecto más complejo que estamos estudiando es AgroToken, que busca crear activos financieros mediante la creación de stablecoin que van a estar respaldados por granos y alimentos. Y acá la gran pregunta es, ¿cómo se asegura ese mundo digital, ese smart contract que está la soja, ¿no? Y que tiene las condiciones y que el grano tiene la calidad que dice tener? Entonces, acá va a tomar protagonismo lo que llamamos oráculos, que va a ser como una especie de puente entre ese mundo digital y el mundo real.
Imagínate, por ejemplo, un silo que tenga un sensor que diga cuánta cantidad de granos hay y qué característica tiene, y a su vez ese sensor va a comunicar a ese smart contract para que se puedan liberar los tokens. Así que bueno, en el correr de los tiempos veremos cómo todos estos desarrollos van tomando forma. Espectaculares esos ejemplos que nos planteás, pero bueno, esto claramente abre un montón de dudas y más que nada en materia legal y jurídica. O sea, ¿cuáles son las implicancias y el tratamiento de estos activos digitales o tokenizados desde el punto de vista normativo, ¿no? Yo creo que ahí Germán después de hacer un festín con estos conceptos, ¿no? Exactamente, Bruno. Como bien indicó Diego, hablar de tokenización de activos implica plantearse el siguiente fenómeno desde el punto de vista del derecho. Consideremos un derecho, dotémoslo de una representación digital y permitamos su negociación más o menos generalizada. O lo que es lo mismo, por ejemplo, creamos una base de datos electrónica que refleje quiénes son los titulares de ese derecho en cada momento y establezcamos las reglas para que dicha base de datos pueda modificarse cada vez que el derecho se transmita, determinando con ello quién va a ser el nuevo titular. Todo ello utilizando la tecnología blockchain. Desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de tokenización de activos y dejando al margen el dinero que tiene su propia naturaleza, regulación, estamos hablando de un negocio jurídico complejo, unilateral y recepticio, integrado normalmente por el negocio jurídico de la emisión y el negocio jurídico de la representación, que en este caso es digital. El negocio jurídico de la emisión es aquel por el cual se crea o determina el activo objeto de la representación digital y se da comienzo a la vía jurídica de los derechos que el token representará. Y, por otro lado, el negocio jurídico de la representación digital es aquel por el cual el emisor procede a establecer las reglas por las que dichos activos van a quedar representados digitalmente. Cómo, dónde y bajo qué normas van a ser objeto de la transmisión o negociación de los mismos. Como todo negocio jurídico, lo que necesita para alcanzar su potencial es dotarse de seguridad jurídica. Es clave la mayor seguridad jurídica que se le puede otorgar en la formalización del negocio jurídico de representación digital, en la declaración de voluntad de donde el emisor de los tokens determina cuáles serán las obligaciones que contrae frente a los sucesivos titulares de los mismos y, en consecuencia, en el negocio jurídico donde quedan fijados a nítido los derechos de los futuros tenedores de los tokens. Sin seguridad jurídica, la tokenización de activos no podrá alcanzar ese desarrollo. Los emisores han de tener certeza de que no se les podrá exigir más de aquello a lo que se han obligado, y los tenedores de los tokens han de poder confiar en que el emisor no puede alegar en el futuro que no se comprometió a aquello que se le está reclamando. El hecho de definir bien cuál es el objeto de la tokenización de activos es clave para determinar sus consecuencias legales. Hoy por hoy, el reto principal de la tokenización es conseguir el reconocimiento legal de la plasmación de los derechos de propiedad del titular del token sobre el subyacente que está siendo representado en dicho token, sin contar ello con un reconocimiento expreso por parte de la legislación. La tokenización de activos, que posibilita el uso de blockchain, abre un abanico de enormes posibilidades, pero también así plantea al mismo tiempo importantes retos, no solo a nivel tecnológico, sino también en lo legal. Así pues, parecería que lo recomendable ante un fenómeno global puede ser abordar la misma problemática mediante la promulgación de una normativa comunitaria, en vez de que cada país, de forma aislada, adopte cierta legislación, evitando así de esta forma un arbitraje regulatorio, como ya hemos visto que en el caso de las ICOs no favorecieron a nadie, ni a los inversores, ni a los emisores, ni a los tenedores. Entonces, en todo caso, como con toda innovación tecnológica, sobre todo en los ámbitos financieros, tal como sucedió con la fintech, se hace indispensable encontrar ese equilibrio adecuado entre, por un lado, la promoción de los nuevos desarrollos que aporten más eficacia, competitividad, transparencia al sector financiero, y por otro lado, la necesaria protección de los inversores que en este caso deben enfrentar no solo la complejidad intrínseca que determinan los instrumentos financieros, sino también la barrera tecnológica. En esta misma línea, la tokenización de los activos financieros puede ser una de las materias donde más sentido tenga su desarrollo dentro de un marco, ¿sí?, normativo a desarrollarse, al efecto de calibrar ese impacto en el mercado con un entorno controlado. Esta idea suele ser la más sensible, como sabemos, a la hora de aceptar cambios que impactan en la economía. Hoy por hoy, al no existir regulación específica propiamente en cuanto a token,
En la medida que el activo tokenizado se configure como un valor negociable, será indudablemente de aplicación la legislación existente al ámbito de los mercados de valores, con todo lo que ello implica. Si el derecho tokenizado no se configura como un valor negociable, habrá que acudir a las normas que nuestro ordenamiento jurídico tiene en cuanto al objeto propiamente del proyecto en sí. Vemos así cómo se ha representado, por ejemplo, con anterioridad digitalmente la propiedad del inmueble, el crédito en general, obras de arte, las materias primas o la energía, de manera que se puede invertir en estos activos de forma semejante a cómo se hace hoy en día con los productos financieros tradicionales. Pero también así de diversos y múltiples son los desafíos a los cuales los ordenamientos jurídicos se enfrentan en esta segunda generación de blockchain. Y acá entra en relevancia y con mucha importancia lo de la matriz. Al no tener una matriz de análisis de cada uno de los proyectos, al no tener cierta normativa, ¿sí?, propiamente para los tokens. ¿Bruno? Bueno, así que es increíble, ¿no? La cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta y bueno, cómo aseguramos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Ahí hay un gran desafío, sin lugar a dudas. Pero bueno, ya lo han adelantado Diego, ahora vos, Germán. En definitiva, ustedes como grupo de trabajo han venido elaborando y diseñando una matriz de evaluación de proyectos basados en blockchain y con tokenización en particular. Sí, así que lo que les pediría es si nos pueden contar en grandes líneas y para ir redondeando esta charla, bueno, cómo es esta matriz, cuáles son las dimensiones que tiene y cómo están evaluando proyectos a partir de aplicar la misma. Esto a los tres se la dejo abierta, no sé cómo quieren arrancar. Bueno, yo una especie de conceptualización y fiel a mi estilo. No, pero bueno, la idea de la matriz es quizás partiendo de la base que hay que diferenciar hoy con el fenómeno de la volatilidad de las criptomonedas. Cada criptomoneda, cada token nativo que tiene una blockchain o cada proyecto, tiene justamente un proyecto que lo respalda. Y nosotros, en los estudios que venimos haciendo, marcamos una diferencia entre precio-cotización que no es lo mismo que valor. Esa diferencia hace que realmente el precio de la cotización es algo muy de mercado, pero los verdaderos valores de los proyectos se sustentan bajo ciertos análisis. Y de ahí surgió el hecho de diseñar una matriz con indicadores que nos permitan evaluar, por un lado, lo que es el modelo de negocios tradicional y por otro lado, lo que es el fenómeno de la criptoactividad, generando de esta manera indicadores que hacen a una matriz de doble entrada. Por un lado, justamente, cuál es la valorización de esos proyectos para de alguna manera distinguirlos entre el precio o la cotización de lo que es ese cripto. Y por otro lado, haciendo las veces como de matriz de riesgo, ¿cuál sería la trazabilidad o la auditabilidad que podrían tener esos proyectos? Entonces, bajo esos conceptos, de alguna manera, si bien es muy incipiente y en desarrollo, porque después va a tener varias aristas en cuanto a la parte jurídica, la parte de fintech, la parte de económica, la parte de inversión, lo que es todo lo que implica la parte sustentable, la matriz tiene su génesis en esa conceptualización. Básicamente, valorización y trazabilidad. Y hay un punto que es sustancial, que es más allá de la valorización, que tampoco nosotros tenemos la intención y el objetivo es determinar si un proyecto es válido o no, simplemente es considerar cómo se hace la trazabilidad de los proyectos y sobre todo las transacciones, remontando los datos del bloque anterior cuando marcaban el hecho de, hablamos de billones o trillones de dólares que van a tener de alguna manera que tener cierta seguridad o que tener cierto control o auditoría o trazabilidad para garantizar esos valores y bueno, el hecho de los riesgos, o si no, no es que vamos a vincular la parte cripto con la parte de lavados de activos y esas cuestiones, porque muy lejos está todo, pero bueno, de alguna manera la trazabilidad es un factor sustancial que nosotros tenemos como parte de la evaluación dentro de la matriz. Bueno, y hablando un poquito de trazabilidad y haciendo eco de todos los conceptos que nos daba Diego,
Decidimos trazabilidad, ¿por qué? Porque la ventaja principal que tiene esta nueva tecnología es que los registros son inmutables y públicos. Es decir, cualquier persona teniendo el hash del bloque, de la operación, la dirección de la wallet, puede ubicar la operación en la blockchain. Y si sabe de qué generación de blockchain está ese criptoactivo, le va a ser mucho más fácil esa búsqueda, pero esa búsqueda es posible. Después, otro de los temas, aspectos que analizamos que presentan mayores desafíos son los sistemas de registros contables. ¿Por qué? Porque los sistemas de facturación ¿están o van a estar preparados para un aumento exponencial de ventas? ¿Cómo se van a registrar esas operaciones? Que podemos tener un aumento de operaciones individuales que tenemos que registrar esas cuentas deudoras y acreedoras. ¿Van a estar integradas con la blockchain o no? ¿O va a estar integrada una parte? La venta sí, el pago sí, o el pago no. Todos estos desafíos, y además sabemos que los libros contables, registros contables, son prueba en juicio. Entonces, ¿cómo se van a tomar estas pruebas cuando estamos en un ambiente cripto? Todos estos desafíos lo iremos viendo en muy poco tiempo. Y uno de los aspectos también que más interesan a ustedes es la parte legal, así que lo voy a dejar a Germán para que nos ilustre. Muchas gracias, Ana. Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho por Ana, y además sobre el reto principal de la tokenización, que es conseguir ese reconocimiento legal en la plasmación de los derechos de propiedad del titular del token, sobre este subyacente que representa el mismo, sin contar con el reconocimiento de la legislación, cobra importancia determinar en la matriz de análisis de los proyectos los riesgos legales en base al modelo particular del negocio que se está proyectando en la propuesta de tokenización, partiendo de la realidad en la que se encuentra el mismo y en la que se encuentran normativamente los diferentes aspectos que tienen que tener en cuenta ese proyecto de tokenización. Como decía Ana, esto puede vincular niveles de facturación, cuestiones tributarias, cuestiones impositivas, además de los contratos, de la cuestión probatoria y demás. Tener en cuenta todos estos aspectos legales que van a tener el proyecto en el desarrollo de una matriz es trascendental. Normalmente el foco está en cuestiones financieras, logística, y se suele dejar de lado un poco o tratar con profundidad, basta y poca, las cuestiones jurídicas, que son fundamentales. Los aspectos legales suelen dar dolores de cabeza normalmente, pero no es necesario tenerlos en cuenta desde el comienzo, porque son fundamentales para que el proyecto alcance el éxito. Y vamos a ver cómo esto termina potenciando el resto del ecosistema. Existen riesgos legales, y hay una frase acá de Kenny que me gusta, sobre todo para este aspecto. Existen riesgos y costes en todo plan de acción, pero son mucho menores que los riesgos y costes a largo plazo de una cómoda inacción. Cobra importancia, así, aplicar una matriz en virtud de que no tenemos una seguridad jurídica que nos brinde el ordenamiento en cuanto a especificidad de norma sobre tokenización. Así vemos cómo una matriz puede ser muy útil, ¿no? Todos sabemos que es una herramienta eficaz para identificar riesgos, los más significativos, los inherentes al proyecto, los internos y los externos, cuya esencialidad e importancia hay que indicar los riesgos, evaluar la posibilidad de que se acabe confirmando si hay riesgo o no, calcular el efecto potencial del mismo, valorarlo en términos cualitativos y cuantitativos, y lograr esta representación luego de una matriz para que sea de fácil acceso. En conclusión, una matriz de riesgo constituye esto una herramienta de control y de gestión muy interesante, y acá para identificar las actividades y los aspectos normativos que va a requerir el proyecto en atención a los aspectos legales, asociándolos con distintos tipos de riesgos, con los factores exógenos, endógenos relacionados con todo ello, y creando así una organización de un sistema integral de gestión de lo mismo. Generar proyectos consistentes que tengan el menor impacto negativo legalmente, tanto en sus etapas iniciales como su desarrollo y en las posteriores etapas del proyecto, no solo beneficia al proyecto en sí, sino que también potencia el ecosistema que se está gestando.
como indicó Diego, hay un montón de millones de billones de dólares en este tipo de tecnología. Entonces, adoptar posturas de conciencia en estos aspectos repercute potencialmente en todo ello. Como dijimos anteriormente, hay una necesidad de seguridad jurídica en los usuarios y brindarle proyectos de tokenización a los usuarios con la mayor seguridad posible, respaldados por una matriz de análisis en cuanto tenga consideración la trazabilidad, la auditabilidad, aspectos legales, es sensibilizar al usuario potencial para el desarrollo de un sistema y un ecosistema más próspero. Así son los pequeños pasos que van potenciando el desarrollo de las generaciones blockchain para seguir cambiando el mundo constantemente y día a día. Bueno, espectacular. Así que esto en definitiva invitamos a todo aquel que quiera elaborar un proyecto blockchain de pasarlo por el tamiz de esta matriz en la cual están trabajando y bueno, sí, sin duda ahí van a salir mejores proyectos de ahí. Bueno, creo que con esto estamos cerrando, así que bueno, creo que estuvo muy bueno el debate y la charla que se dio acá en el panel. Así que bueno, de mi parte, más que satisfecho, un gusto haber participado, haber compartido con ustedes, Germán, Ana y Diego, la preparación de esta charla y demás. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por la moderación, a Germán, a Ana, a Diego por la participación en este panel, muy interesante, por cierto. Blockchain, a nosotros también ese nombre ya nos lleva al mes de septiembre, porque se viene el Blockchain Summit Global. Y bueno, ya los que están observando, los que están siguiendo esta transmisión, seguramente vieron por allí el video, porque yo estoy diciendo septiembre, septiembre, septiembre. Escucho una sonrisa por acá. ¿Podemos decir la fecha? 2 y 3 de septiembre. 2 y 3 de septiembre. Ahora sí, porque yo decía septiembre, pero bueno, si estamos hablando de blockchain, tenemos que hablar de las fechas ya confirmadas entonces de la 4ª edición del Blockchain Summit Global, que se viene con todo, recargadísimo en esta 4ª edición. Gracias, Nacho. Gracias. Me encanta. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida tenemos una nueva conferencia con una expositora además muy especial, así que no te muevas de ahí.